Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos profesor. días. Buen día, profesor. Buenos días con todos, ¿ok? Siendo ya las 11:20, Profesor. ¿ok? Vamos a empezar entonces el día de hoy con la clase. Continuando con el temario del curso de química, vamos a ver el tema materia 2, ¿ok? La continuación de la semana pasada. Nos hemos quedado en la parte de materia, en la parte de conceptos, en la parte de, digamos, de ciertas definiciones, de cambios de estado, que es, digamos, lo más básico del tema de materia. Y el día de hoy vamos a ver ciertas características más digamos, profundas sobre el tema, que es justamente de qué está compuesta, un poco de historia también para recordar qué cosa era exactamente la materia y de dónde proviene, eh, digamos, el concepto del átomo, que es justamente la mínima unidad la que compone a la materia. Y también vamos a ver las propiedades, que es muy importante reconocerlas. ¿Está bien? A ver, así que, como siempre, empezamos con un pequeño repaso para ustedes, ¿ok? A ver, jóvenes, primero, el tema del día, bueno, de la semana pasada fue justamente el tema de, ¿cuál fue? Materia. El tema de materia, muy bien. Y nosotros habíamos definido que la materia era Todo. todo lo que existe en el universo, ¿ok? Y que no depende de qué, no depende de qué. De nuestra existencia. Muy bien, era aquello, escúchame, era aquello que existía en el universo y no necesariamente, ¿ok? O no dependía, mejor dicho, de nuestros sentidos. Es decir, que no era necesario que nosotros tengamos que, digamos, percibir esa sustancia o esa entidad para que ésta tenga que existir, ¿ok? Sino que solamente basta con que esté presente en el universo para que, digamos, sea considerado como materia, ¿ok? Ahora, esta materia se dividía en dos bloques grandes, que eran digamos, la materia más básica y la materia, digamos, que aparecía a partir de la conversión de una materia a otra. ¿Ok? Teníamos la materia de tipo cuerpo y la materia de tipo. ¿Cuál era la otra representación del cuerpo? Energía. La energía, perfecto. ¿Ok? La energía. Recordemos muy bien también que había una fórmula que justamente representaba a ambos, en realidad, ¿no? Que te expresaba a tanto a cuerpo como a energía. Es decir, que relacionaba a ambos. ¿Cuál era esa fórmula? Justamente era la fórmula postulada por Albert Einstein, que me decía lo siguiente: la energía es lo mismo que la masa multiplicada por la velocidad de la luz al... ¿No, chicos? Al cuadrado. Al cuadrado, perfecto. Muy bien, listo. Entonces, esta fórmula justamente postulada por Albert Einstein me dice lo siguiente, ¿no? Que, digamos, la energía es solamente otra expresión de la materia al igual que el cuerpo. El cuerpo era la parte física, la parte que podemos tocar, sentir, medir, calcular, pues no. En cambio la energía, digamos que es un poco más complicado, es otra expresión del cuerpo. Ahora, el cuerpo o la materia corpuscular, así se le llama, también se dividía en dos bloques. ¿Cuáles eran esos dos bloques? Las sustancias y las llamadas, a ver quién recuerda, chicos, las llamadas sustancias y las llamadas Mezclas. mezclas, perfecto, ¿ok? Las sustancias y las mezclas. Las sustancias siendo las más básicas y las mezclas siendo las que derivan a partir de las sustancias, ¿ok? Cada vez que yo combino dos o más sustancias. Ahora, dentro de las sustancias y dentro de las mezclas, habían cada una dos divisiones, ¿ok? La mezcla y la sustancia, cada una de ellas se dividía en dos. Ahora, ¿cuáles eran esas dos divisiones en cuanto a la sustancia? La primera era, Sustancia simple. muy bien, y la segunda era, Compuesta. Opuesto. muy bien, perfecto, listo. Vamos a ponerlo más acá. Ahí. Muy bien. Ahora, dentro de lo que viene a ser más bien las mezclas, teníamos de dos tipos. Las homogéneas. Homogéneas Y heterogéneas. y heterogéneas. Muy bien, las homogéneas y las heterogéneas. ¿Ok? Las homogéneas y las heterogéneas. Dentro de las simples,
¿Está bien? Vamos a ponerle otro mejor. Dentro de las simples, tenemos a los que son los llamados Metales. Elementos. elementos, ¿ok? Elementos, es decir, que son aquellas sustancias que están a base de un solo tipo de elemento, ¿ok? De un solo tipo de elemento, ¿listo? Mientras que los compuestos están hechos ¿de cuántos? De dos o más elementos. De dos o más elementos, ¿ok? Lo que nosotros normalmente llamamos como, ¿cómo lo llamamos cuando, Moléculas. cuando está presente a partir de dos o más elementos? Normalmente nosotros lo llamamos moléculas, ¿ok? Eso vendría a ser las sustancias compuestas. Ahora, las sustancias compuestas se pueden combinar entre ellas, o las sustancias simples también se pueden combinar entre ellas, o simple con compuesta, lo que generaría obviamente una llamada mezcla. Y depende obviamente de su gran afinidad o no, ¿ok? Por lo cual nos puede dar origen a las mezclas homogéneas o a las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas, ¿cuántas fases yo podía ver? 2. En las mezclas homogéneas, homogéneas. Homogénea una nada Ah, más. no. Heterogénea Perfecto. más de dos. Bien. Perfecto, de dos A a más. más Fases. fases. Perfecto, muy bien. Los ejemplos ya lo hemos visto, creo que repetirlos está de más, o que ya sabemos muy bien, ¿no? El agua y la sal, el agua y la arena, el granito, las piedras, el agua y el aceite, el agua y el alcohol, el aire, etcétera. Pues no, todo eso ya lo hemos visto, lo hemos repetido varias veces, ¿ok? Así que creo que hasta ahí es suficiente sobre la clasificación. Ahora, la materia, al ser todo lo que existe en el universo, también, digamos, tenía una propiedad, que era la de poder dividirse, muy bien, pero hasta cierto punto. ¿Cuál era ese límite en el cual la materia se podía dividir? ¿Cuál era el límite de división de la materia? ¿Cómo se El llamaba? átomo. Perfecto. A literalmente significaba sin, y el término tomo significaba División. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que justamente esa partícula llamada átomo no presenta ¿qué? ¿Qué no presentaba? ¿Divi? Ya no se puede dividir. Ya no se puede dividir. Muy bien, postulada por los filósofos llamados. ¿Quiénes fueron? Los que postularon la idea de crear la forma. Muy bien, retomado luego más tarde por ya un científico, ¿ok? Llamado Dalton. Dalton. Muy bien, el cual ahora sí es considerado, ¿qué cosa? Una Teoría. teoría llamada la teoría. Química. La teoría de la Perfecto, la llamada teoría atómica. Atómica. ¿Ok? Y listo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ahora, nosotros habíamos definido también, ¿ok? Habíamos definido que el átomo estaba compuesto de ciertas partículas, pues, ¿no? De ciertas partículas. Déjame un ratito, por favor, para dibujar, ¿ya? Estaba compuesto de Protón, ciertas electrón y partículas. neutrón. Muy bien, muy bien. Dame chance un ratito, por favor, para poder llegar a eso. Listo, bueno. El átomo estaba compuesto de ciertas partículas, ¿ok? La primera eran las llamadas, o el llamado protón de carga positiva. 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 Muy bien, perfecto. El segundo era el llamado Neutrones. de carga, Negativa. Neutrones. Neutra. de carga. Muy bien, su nombre lo dice, pues, ¿no? De carga cero, de carga neutra. Perfecto. Y el último, el tercero, era el llamado Los electrones. electrón de carga Negativa. 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 Perfecto, muy bien. Escúchame acá un ratito, por favor. Excelente. Ahora, el neutrón y el electrón, ¿ok? Al ratito, por favor, vamos a admitir a sus compañeros. Listo. Ahora, el neutrón y el electrón se encontraban ¿dónde? ¿Dónde se encontraban? El núcleo. Muy bien, se encontraban en el núcleo. Es por eso que muchas veces eran llamados Nucleones. nucleones. Perfecto. Eran los llamados nucleones, ¿ok? Ratito. Listo. Vamos a cambiar eso.
Muy bien, perfecto. Entonces eran los llamados nucleones. Ahora, esto también, digamos que me hace pensar en algo. El núcleo componía prácticamente la mayor parte de la masa, es decir, que los protones y los neutrones eran prácticamente el mayor peso. ¿Cuánto? ¿Recuerdan cuánto de peso correspondían los protones y los neutrones, es decir, los nucleones, en peso, en cuanto a peso? A ver, prácticamente la totalidad del átomo, pues no, era un... ¿Cuánto dice? 99.99%. Muy bien, perfecto. Mientras que los electrones se encontraban en un espacio prácticamente vacío llamado Nube electrónica. La nube nube electrónica. electrónica. La nube Perfecto, electrónica. muy bien. Que prácticamente, dame chance, prácticamente ocupaba cuánto del volumen del átomo. 0,1. No, el volumen. Porque una cosa es peso, otra cosa es volumen. Si te estoy diciendo que los electrones se encuentran en una especie de nube, es decir, en una especie de vacío, que prácticamente es casi todo el vacío, todo el espacio del átomo, ¿cuánto correspondía? ¿Te recuerdas? 99 puntos. 9%. ¿Ok? Volumen. 99.9% del volumen estaba siendo ocupado por los electrones, mientras que el 99.99% del peso estaba en el átomo. En pocas palabras, digamos, para que lo puedas visualizar mejor, ¿ok? Un átomo es como un punto rodeado de un vacío enorme, ¿ok? Rodeado de un vacío enorme. Se dice más o menos como para que te orientes en comparación, que un átomo, digamos, a nivel ya, digamos, macro para que te orientes, si tú colocas al núcleo del átomo como el tamaño de una pelota de tenis, ¿se ubica en la pelota de tenis? Chicos, ¿se ubica en la pelota de Sí, tenis? sí, Ya. profesor. Todo el espacio real de un átomo promedio, ¿ok? De un átomo promedio, todo el espacio que ocuparían los electrones sería más o menos del tamaño de entre una o dos canchas de fútbol, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? O Claro, sea, claro. Sí en se realidad, entiende. en realidad el mayor peso está en el centro, pero es muy pequeño. Y lo demás tiene poco peso, pero es muy grande, ¿ok? Prácticamente está lleno de vacío el átomo. ¿Listo? ¿Se orientan en esa parte? ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Perfecto, Sí, muy profesor. bien. Listo. Habíamos visto también los cambios de estado, creo que eso ya era parte de tu chamba, ¿ok? No vamos a tomar ahorita esta partecita porque ya no vamos a pasar un poco más, pero habíamos visto, bueno, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado plasmático. Sus características sobre forma y volumen, tienes que saberlas, ¿ok? Tienes que recordarlas, tienes que estudiarlas, características sobre forma y volumen, y sobre plasmático, la temperatura a la cual se puede alcanzar ese estado, y también dónde lo voy a encontrar, ¿ok? En dónde se puede hallar ese tipo de estado plasmático. Y también, obviamente, los procesos por los cuales vas a llegar de un estado a otro, pues, ¿no? Lo que es la ionización, la condensación, la sublimación, todo eso también tienes que recordar. Otra cosa más que tienes que recordar, muy importante también, son los llamados fenómenos físicos, ¿sí? Químicos. Perfecto, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Muy bien. Recordemos, ¿ok? Recordemos que los fenómenos físicos, ¿qué hacían? No alteraban, mientras que los químicos Sí, Y alteran. se alteraban. Pues, ¿no? Los fenómenos físicos solían ser Reversibles. muy bien, mientras que los fenómenos químicos, digamos, solían ser Irreversibles. muy bien, irreversibles, ¿ok? Aquí habíamos visto unos ejemplos como son los cambios de estado, la gran mayoría, ¿ok? Como por ejemplo el hecho de que un hielo se derrita, ¿no? Sigue siendo agua. El hecho de que una regla se rompa en dos, sigue siendo del mismo material del cual era la regla al principio, digamos madera. Fenómenos químicos, por ejemplo, cuando se quema una madera, se convierte en ceniza, ya no regresa a ser lo mismo, entonces hay un cambio, pues, ¿no? Por ejemplo, si dejas un fierro al aire libre y ese se oxida, ¿no? Ya no es fierro, ahora es óxido de fierro, por lo cual es muy complicado, muy difícil que regrese a su normalidad y obviamente también pierde sus propiedades, pues, ¿no? Ya, digamos, ya no es de un carácter metálico, pues no en realidad, ¿no? Ya digamos que el hierro puede tener incluso
poder, digamos, de imán, pues, ¿no? De atracción eléctrico. En cambio, el óxido de hierro ya no tiene esa capacidad de unirse frente a un imán, ¿no? Cambia sus propiedades en un fenómeno químico. Listo, chicos, entonces, esta partecita, esta pequeña parte de este breve resumen es justamente para ti, para que más o menos recuerdes lo de la semana pasada, porque normalmente la mente suele ser un poco frágil, ¿no? Y suele olvidar ciertos datos. Pero acá está el resumen de la semana pasada, ¿ok? Tómale una captura rápido, por favor, para poder avanzar. Ya está, profe. Ya, profesor. ¿Listo? Muy bien, perfecto. ¿Listo? Entonces, como te estaba diciendo, hoy vamos a definir, o mejor dicho, ya hemos resumido también en cierta forma de qué estaba formada la materia, ¿no? Recordemos que estaba formada de más de 200 partículas que componen al átomo. En realidad son más de 200 partículas y conforme pasa el tiempo se van descubriendo más incluso, cada vez más pequeña. Pero para ti, lo único que necesitas saber es que está compuesta de 3 partículas llamadas fundamentales, ¿ok? Aparte de las ciento tantas más, son 3 solamente las fundamentales, la del protón, carga posi, la del neutrón, sin carga, pero prácticamente casi la misma masa, eh, y el electrón, que tiene carga opuesta al protón, pero su masa es ínfimamente más pequeño, ¿ok? Mucho más pequeño. ¿Listo? En comparación. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ver o vamos a repasar un poco de la historia que te había comentado yo hace un momento, ¿no? Existía, bueno, más o menos entre el siglo IV, siglo V, antes de Cristo, obviamente, en la época de los griegos, filósofos que más o menos intentaban plantear la existencia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la consistencia de la realidad? ¿Cuál es el hecho de que nosotros existamos? ¿Cómo es que la materia aparece? ¿De qué está compuesta? N cosas. Una de estas era justamente de qué está hecho el cuerpo, de qué está hecho la naturaleza de la materia. Y dos filósofos griegos muy conocidos, muy importantes también en cuanto a este tema son justamente Leucipo y Demócrito, ¿ok? Más se le puntualiza a Demócrito, que mencionaba que la materia se podía dividir, tenía la capacidad de dividirse, así como tú puedes dividir una hoja a la mitad y la mitad a la mitad y la mitad a la mitad y así sucesivamente, pero, a ver un rato, pero iba a llegar a un punto, para su lógica de ellos, en el cual la materia a nivel ultramicroscópico para ellos, en ese sentido, ya no se podría dividir. Es decir, que había un punto en el cual, por más que tú quieras, no vas a poder dividirlo. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, entonces, él digamos que atribuyó esa cualidad a la existencia de una partícula que no se puede dividir. Y justamente el hecho, o digamos, el nombre de que no se pueda dividir, o una partícula sin división, literal, en cuanto al idioma, es justamente el término de átomo. ¿Ok? Sabemos que A significa sin y tomo significa división. Es decir, que literalmente lo llamó como él pensaba que era, sin división. ¿Ok? Para él esa partícula era una especie de esfera, ¿okay? Una especie de canica, digámoslo así, microscópica, que no podíamos verlo y que era inalterable y que siempre iba a existir. Nada podía alterarlo, nada podía cambiarlo, ni modificarlo, ni dividirlo, ni nada. ¿Ok? Muy bien. Listo. Perfecto. Obviamente a la par también existieron otros filósofos como por ejemplo el más conocido Aristóteles, que mencionaba que la materia en sí estaba compuesta de ciertos elementos un poco ya más macro, como son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Es decir, que la composición total de todo lo que es la materia, tanto viva como no viva, dependía mucho de las proporciones que había. Si tenías más tierra, si tenías más agua, si tenías más aire, si tenías más fuego, presentaba diferentes características, ¿ok? Él no hablaba más bien de la existencia de una partícula mínima. ¿Por qué? Porque él creía que en realidad la materia sí se podía dividir de manera infinita, ¿ok? Nunca le puso un fin a la división, contrario a lo que viene a ser Leucipo y Demócrito, que sí le pusieron un fin, y justamente lo llamaron así, pues, ¿no? Átomo. Muy bien. Pero obviamente, digamos que la idea de Aristóteles fue un poco más tomada en consideración debido a que Aristóteles obviamente tiene un mayor peso en la historia, pues, ¿no? Y Leucipo y Demócrito como que se dejaron de lado.
hasta que siglos más tarde, ok, siglos más tarde, siglo XIX, o sea, imagínate cuánto ha pasado, ok, casi 2000 años, para que se retomara o reconsideraran la idea de Leucipo y Demócrito. Lo hizo justamente, a ver, vamos a subrayarlo, este personaje que ya lo habíamos visto anteriormente, que era justamente John Dalton. John Dalton, perfecto, muy bien. John Dalton prácticamente consideró las mismas ideas de Leucipo y Demócrito de que la materia estaba compuesta de una partícula mínima, es decir, que no era continua, o sea, la división no era por siempre, y que obviamente la diferencia entre Dalton y Leucipo y Demócrito es que él no era un filósofo, él era un científico, por lo tanto él hizo experimentos que demostraron la existencia del átomo, ¿ok? Más que todo para que sea considerado ya una teoría. Es por eso que él es considerado el padre de la teoría. ¿Está? Aquí está. Él es considerado el padre de... La teoría atómica. Muy bien. ¿Y qué es lo que dice del átomo? Básicamente lo mismo que decía Leucipo y Demócrito, ya que él tomó esas ideas, que el átomo era una esfera sólida, ultramicroscópica, nadie la podía ver, que era incambiable, inmodificable y que para cada tipo de esfera representaba cada tipo de elemento. Es decir, que si una esfera marrón pequeña representa el carbono, todos los carbonos deben ser iguales, marrón pequeño. No podía haber ningún carbono diferente. Si una esfera grande, verde, representa el azufre, ninguna otra diferente puede ser azufre. ¿Ok? Ni parecido ni nada. Es único para cada elemento. ¿Está bien? Era indivisible, era inalterable, etc. Y era eterno. ¿Ok? Es decir, que siempre iba a existir desde el inicio del universo hasta el fin del universo. Nunca desaparecería la materia, mejor dicho. Pues, ¿no? Y es justamente una de las leyes que nosotros entendemos de la física actual, pues, ¿no? Que es justamente que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea que básicamente todavía se mantiene esa teoría. A ver, vamos a avanzar. Listo, pues, ¿no? Estas diapositivas que vienen aquí básicamente te reafirman la idea de John Dalton, pues, ¿no? Muy bien, ahora como te dije, no hace un momento, para cada tipo de esferita, de átomo que existía, representaba un tipo de elemento, ¿no? El azufre, digamos que tenía estos colores de esta forma, ¿no? Hipotéticamente hablando, entonces solamente el azufre tenía este tipo de esferas. Ningún otro elemento podía tenerlo. Muy bien, muy bien. Ahora, años más tarde, ok, no muchos años en realidad, años más tarde apareció otro personaje, Joseph. A ver, vamos a ver. Ahí está. Joseph, Thomson, ¿ok? Joseph Thomson aceptó la idea de John Dalton, es decir, que sí, dijo, existe una partícula mínima que compone a la materia, que es justamente el átomo, pero debido a ciertos experimentos, él descubrió que había algo más dentro de, o mejor dicho, en lo que viene a ser el átomo, que es la partícula sólida grande, esfera grande, que estaba rodeándolo, estaba pegado, estaba unido y presentaba una carga negativa, ¿ok? Justamente como tiene esa, digamos, estructura dibujada por él, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Por acá me parece, ahí está. Esta partícula, pues la esfera, ideada por John Dalton, estaba rodeada por unas cargas negativas descubiertas por justamente Joseph Thomson. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Descubierta por Joseph Thomson. Entonces él mencionó que existían esas partículas encima, rodeando a esa partícula grande, lo cual se dibujaba de esa manera, digamos, hipotéticamente hablando, y a nivel visual se veía como una especie de queque o de pastelito que tiene pasas, pues, ¿no? Y es por eso que a su teoría o a su estructura atómica se le conoce vulgarmente como, a ver chicos, ¿cómo se le conoce a la estructura, ideada por Thomson? Budín de Pues, pasas. Muy bien, budín
de pasas, pues, ¿no? Budín de pasas. Es justamente por eso que se le llama así. Ahora, básicamente, con lo que te acabo de mencionar, podemos deducir que el que descubre las partículas negativas, es decir, los electrones, es justamente Thomson, ¿ok? Pregunta recurrente en exámenes de admisión. ¿Listo? Lo apuntaste, supongo yo. Ahora, también, de paso, el hecho de que Thomson haya descubierto que existe una partícula negativa pegada en esa esfera más grande, significa que hay algo que lo está atrayendo, por lógica, ¿ok? Si tú le pones la lógica, te vas a dar cuenta que hay algo que lo está atrayendo. Él nunca pudo demostrar o no demostró que ese algo tenía una carga positiva que por lógica uno puede deducir, pero sin embargo, como que dejó ahí la idea, pues, ¿no? Que uno puede deducir que la carga del centro debe ser una carga positiva, porque o si no, ¿qué otro sentido tendría que esté atrayendo cargas negativas? ¿Ok? ¿Se entiende la idea que acabo de explicar? O sea, más que todo, estoy intentando que tú Sí, tomes la profesor. lógica, pues, ¿no? Listo, perfecto, muy bien. Perfecto, chicos, vamos a avanzar entonces, ¿ya? ¿Listo? Ahora, obviamente la ciencia no se va a quedar ahí, pues, ¿no? Si alguien deduce algo o intuye algo, no lo va a dejar ahí. Así que unos cuantos años después aparece otro personaje. ¿Quién es? Rutherford. Muy bien, perfecto. Rutherford, ¿ok? Rutherford y sus colaboradores, digamos que empezaron a crear un experimento, empezaron a idear un experimento que pudiera satisfacer el hecho de que exista una partícula positiva en el centro del átomo. Ahora, ¿cómo hacer o cómo descubrir una partícula positiva dentro del átomo si está rodeada de cargas negativas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál sería la idea? Entre tantas ideas que se te puede ocurrir. A Rutherford se le ideó el plan de bombardear a esa sustancia o digamos a ese ente positivo con otro ente positivo, porque sabemos, digamos, por física o por, digamos, otro tipo de criterios, que cuando dos objetos de las mismas cargas se encuentran, siempre suelen repelerse, mientras que objetos con cargas diferentes suelen Atraerse. Perfecto, muy bien. Entonces, a él se le ocurrió, pues, ¿no? Oye, siempre dicen eso, siempre mencionan eso. En otros experimentos también ha pasado eso. Cuando dos cargas positivas o dos cargas negativas, es decir, cargas iguales, se juntan o se unen, se van a separar. Mientras que cuando son opuestas, se unen. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en los imanes, ¿no? Si tú tienes un imán positivo y otro imán con el lado positivo, los vas a juntar, por más fuerza que hagas, lo Se puedes repelen. unir, muy bien, lo puedes unir incluso, pero apenas los sueltes, se van a separar. ¿Por qué? Porque como presentan cargas iguales, no se soportan. Mientras que si presentan cargas iguales, entonces normal, no se van a unir. Entonces, eso se le ocurrió justamente a Rutherford. Colocó una lámina del elemento llamado oro, que estaba obviamente compuesto de átomos de oro, ¿ok? Que era uno en ese momento, bueno, para el experimento, digámoslo así, era el ideal, ya que reaccionaba mucho con la partícula que iba a irradiar. ¿Cuál era la partícula positiva que utilizó Rutherford? El plomo. A ver, ¿cuál era? No, la partícula positiva que iba a usar Rutherford. Alfa. Muy bien, ¿ok? Alfa. La partícula, escúchame, la partícula positiva que utilizó Rutherford fue justamente en los rayos alfa. Pues no, él utilizó una energía de tipo alfa que tiene una carga positiva. Ahora, entonces, vamos a dibujar un átomo aquí ya para que lo entiendas. Imagínate que este es un átomo, ¿ok? Hecho de carga positiva de rojo y compuesto también de cargas negativas alrededor de él, que son los llamados Electrón. Electrones. Perfecto, Electrones. muy bien. Entonces lo que hizo él fue muy sencillo en realidad. Él irradió con esos rayos alfa toda la lámina, ¿ok? Lo cual muchos de estos rayos iban a pasar de largo ya que iban a rozar
a los electrones, o prácticamente ni tocarlos, porque en realidad sabes muy bien que los electrones son tan pequeños que hay que tener mucha suerte para encontrarse con uno de ellos, pues, ¿no? Porque son demasiado pequeños, ¿ok? Pero habían algunos que por el tamaño también, obviamente que son un poquito más sólidos, más concisos, podían chocar justamente con el núcleo, ¿ok? Y si el núcleo no tenía carga, se supone que debía pasar de largo. ¿Por qué? Porque no hay carga. Pero se dieron cuenta que, ¿qué pasaba cuando chocaba con el núcleo? Se Rebotaba. Pasaban. Se disparaba para otro Perfecto. lado. Muy bien. Y eso Rebotaba. solamente, escúchame, y eso solamente por deducción, por lógica, podría pasar únicamente si es que ha chocado con otro que tenga que carga Positivo. La misma. positiva. Por lo tanto, así, mediante un experimento, él pudo demostrar la existencia de una carga positiva. ¿Cómo se le llama esa carga positiva actualmente? Protón. Protón. Muy bien, perfecto. Entonces, a él se le adjudica digamos, el descubrimiento de los llamados Protones. protones. ¿Quedó claro el experimento? Sí, profesor. Listo, Sí, perfecto. Tómale una captura rapidita si gustas, para que más o menos te orientes. Avísame. Listo, muy bien. Perfecto, ahí también está los experimentos de Rutherford, básicamente lo mismo, ¿no? Si es que no chocas, si es que chocas, como que hay una dispersión, hay un reflejo de los rayos, pues, ¿no? O una desviación también quizás, ¿no? Si chocaba por los bordes. Listo. Y justamente era lo que él esperaba, pues, ¿no? Era lo que él dedujo a partir de los experimentos de Thomson, ¿ok? A partir de los experimentos de Thomson. Listo, ¿no? Ahí está Rutherford. ¿No? Él pudo descubrir que que el núcleo del átomo era positivo y la existencia del protón. Muy bien, este es un cuadro de resumen por si les interesa. Luego se lo voy a reenviar a la señorita para que lo lean, ¿ok? Sobre lo que era la materia, pues, ¿no? Un resumen pequeño de la materia. Listo. Fenómenos físicos, fenómenos químicos, ya habíamos visto, creo con ustedes, no recuerdo, pero podemos repasarlo. Pues, ¿no? Los fenómenos físicos eran aquellos fenómenos los cuales la materia podía cambiar, pero no se alteraba su composición o su naturaleza. ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profesor, lo escuchamos. Sí, pero se fue la conexión en mi computadora. Un ratito, ¿ya? Deme un segundo, se está conectando. A ver, chicos. Listo, ¿se logra ver? Sí, profesor. Listo. A ver, disculpen, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Parece que hubo un eh, ¿qué será? Pues, ¿no? De la señal y todo eso. A ver, entonces, como te estaba hablando, la materia tiene ciertos procesos por los cuales muta, transmuta, cambia, pues no se altera, ¿ok? Esos fenómenos son los llamados fenómenos físicos o fenómenos químicos. Los fenómenos físicos, uno de ellos ya lo hemos visto, que son los cambios de estado, cambio de sólido a líquido a gaseoso, es un cambio físico, ha cambiado parte de su, digamos, de su composición o de la manera en la cual nosotros lo vemos como materia, pero sin embargo no se ha alterado su naturaleza original. Por ejemplo, un cubo de hielo pasa líquido, perdón, pasa un charco de agua. El hecho de que haya cambiado de estado no significa que haya cambiado en algo su naturaleza, porque en realidad está hecho de agua.
¿ok? Entonces, como recordarás, entonces, los fenómenos físicos son aquellos o aquellas alteraciones o cambios que suceden en la naturaleza, pero siempre y cuando se mantenga la naturaleza de la materia en sí y las propiedades de la sustancia, y suelen ser reversibles, ¿ok? Como te puse hace un momento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ruptura de una regla. A ver, yo tengo una regla, ¿ok? Una regla de madera, digamos, y la rompo en dos. Dime tú, ¿se ha alterado en algo su composición? ¿Deja de ser madera por el hecho de haberlo roto? No. No. Perfecto, muy bien. No se ha roto en realidad, ¿ok? Perdón, no se ha alterado. Se puede haber roto por la mitad, por parte, no sé, pero igual sigue siendo madera. Digamos, yo dejo hielo al... A ver, yo dejo hielo al sol y se convierte en un charco de agua. A ver, la fusión del hielo. Dime tú, ¿será físico o químico? ¿Se ha alterado la naturaleza? Físico. No se entera. Físico, muy bien, no se ha alterado. En cambio, un químico, ¿cómo es? A ver, ¿qué dice? ¿Se altera qué cosa? La La composición. composición. Su de- composición. Es acá que se altera la Muy bien, composición, profesor. muy bien. Y obviamente va a ser contrario al físico, o sea, va a ser irreversible. ¿Ok? irreversible. No va a ser muy difícil, complicado o imposible incluso que regrese a ser lo que era al inicio, pues, ¿no? En vez de romper la regla, más bien la quemo. ¿En qué se convierte ahora? Ceniza. En cenizas. Y dime tú, ¿las cenizas se comportan de la misma manera, perdón, que la madera original? No. 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 ¿Puedo regresar la ceniza a que sea madera nuevamente? Imposible. No, ya no, ya. Sí, perfecto, pues, ¿no? Ahora, agarro Reversible. el agua y le aplico gran cantidad de energía en el proceso llamado electrólisis, obteniendo hidrógenos, ¿ok? Obteniendo hidrógenos y oxígenos. Dime tú, ¿he alterado la naturaleza de la materia? Sí. Claro que sí, porque ya no es agua, ahora es hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, es un fenómeno Químico. Químico. químico, pues, ¿no? Digamos que dejo un metal al calor, al sol, ¿ok? Con mucho fuego, digamos, incluso. Lo podemos calentar mucho, ¿ok? Y se empieza a dilatar, porque los metales con el calor se dilatan, aumentan su tamaño, ¿ok? Pero dime tú, ¿deja de ser el metal original? ¿Deja de ser, digamos, una esfera de fierro y lo dejo al fuego? ¿Dejará de ser fierro una vez que se enfría? No. 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 Por lo tanto, es fenómeno Físico. 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 Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más bien si lo dejo al ambiente y este se oxida? Viene a ser un fenómeno químico. Un fenómeno Se químico. oxida, ¿Por qué? ¿no? A ver, profesor. ¿Por qué? Porque el óxido de fierro, escúchame, el óxido de fierro ya no tiene las mismas propiedades. No es un fierro, es óxido de fierro, es otra cosa. Su naturaleza ya cambió. Y obviamente el óxido, digamos, tú tienes un poco de óxido, acumulas óxido, ¿lo vas a poder convertir nuevamente a fierro? No. No, es muy complicado, ¿ok? Casi imposible, digámoslo así, a menos que, digamos, tengas ciertos procesos, pero que es muy complejo, ¿ok? De manera natural al menos no. Digamos, las plantas captan CO2 y lo convierten mediante el sol en glucosa. Dime Glucosa. tú, ¿perdió su naturaleza, sí o no? Sí. Sí, Ha profesor. perdido su naturaleza. Ya no es CO2 y agua, ahora es glucosa. Por lo tanto, como ha cambiado, se ha modificado, ya no es lo mismo, ¿ok? Eso correspondería a un fenómeno químico. Es más, todos los procesos metabólicos que suceden dentro de un ser vivo son fenómenos químicos, como por ejemplo la digestión, la respiración celular, la fermentación también es un fenómeno químico, ¿ok? Por ejemplo, la fermentación de la uva para producir vino también es químico, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver eso, ¿ok? Y así podemos diferenciar entonces cada uno de esos, pues, ¿no? Para ti, en los exámenes, siempre suele venir esto, la comparación de estos dos.
te ponen diferentes procesos, como te los acabo de poner yo hace un momento, y te preguntan, ¿será un fenómeno físico? ¿Será un fenómeno químico? Detállalo, ¿no? Te piden a cada rato eso, ¿ok? Y ya más o menos supongo que te habrás dado cuenta cuáles son las diferencias, ¿ok? ¿Queda claro toda esa parte? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Listo, excelente. Ahora, también hay un fenómeno extra que suele venir, ¿ok? Que es el fenómeno llamado Fenómeno alotrópico. Fenómeno holotrópico. alotrópico. ¿Qué es un fenómeno alotrópico? Es cuando un mismo elemento, ¿ok? Cuando un mismo elemento se va a encontrar en dos o más diferentes Moléculas. formas o presentaciones, ¿ok? Dos o más formas o presentaciones. Es como tú, ¿ok? Tienes tus momentos en los cuales te vistes formal y en los cuales te vistes informal. Algo así, como para que me entiendas. Es el mismo elemento, pero que se puede observar en dos distintas o más presentaciones. El ejemplo clásico es el carbono. A veces está con su vestimenta informal. ¿Y qué cosa es? Es el llamado Grafito, en el lápiz. grafito, pues no está todo negro, sucio, ¿no? Así como tú comprenderás. Pero a veces está con su vestimenta formal, brilla ante todos los demás, que vendría a ser el llamado El diamante. diamante. Pero sin embargo, ambos, seas grafito o seas diamante, como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, sigue siendo ¿qué? No se queda. Carbono. Carbono. Ahora sí quedó claro que es el fenómeno alotrópico. Sí. Sí. Muy bien. Se presentan solamente en algunos elementos, no en todos, ¿ok? Solamente algunos. El clásico, el más, digamos, resaltante, obviamente es el que te acabo de mencionar, pues, ¿no? El carbono. Pero también se puede encontrar en el fósforo, se puede encontrar en el oxígeno y se puede encontrar En el azufre. en el azufre. Cada uno de ellos, ahí te están presentando sus ejemplos, ¿ok? Cada uno de ellos, ahí tienen sus ejemplos. Pero básicamente el que suelen preguntar a cada rato es el carbono, ¿está bien? Te mencionan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es las presentaciones alotrópicas del carbono? Ah, el diamante y el grafito. Son muy diferentes, pero ambos son lo mismo. Es más, tú puedes convertir el grafito en diamante, ¿ok? Ya que básicamente está hecho de lo mismo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo, perfecto. Si gustas, tomar una captura, pero igual los ejemplos se vienen más adelante, ¿ok? Muy bien. Listo. Aquí están los ejemplos entonces. ¿Está bien? Cambios químicos. Mira acá, cambios químicos. Fotosíntesis, como te dije hace un momento. Vas a cambiar el CO2 y lo vas a convertir en glucosa. La digestión. Cambias tus alimentos y lo conviertes en energía. Así que has cambiado la naturaleza. La fermentación. La lluvia ácida. Fermentación de leche. Cuando quemas algo. La combustión, digamos, de tu auto. ¿Ok? La gasolina, cuando lo utilizas como combustible, ¿no? Ha cambiado. Cuando la carne se pudre, no es lo mismo. Cuando sancochas un huevo, pasa de una proteína A a una proteína B, por eso cambian, por eso son tan diferentes, ¿no? Huevo sancochado y huevo crudo. La explosión de un cartucho por pólvora cambia totalmente. En cambio, un fenómeno físico, un cambio físico, normalmente no se altera, pues, ¿no? Digamos, la dilatación de un sólido, la compresión de un resorte, el hecho de que tú comprimas un resorte o lo estires no cambia su naturaleza, pues no de lo que esté hecho, de plástico o de metal, no lo sé, pero no cambia su naturaleza, pues, ¿no? Entre otras cosas, ¿ok? Listo, chicos. Estos son más ejemplos para que los puedas ver. Acá está la de fenómeno alotrópico, cada uno de ellos, los 4 elementos que presentan fenómeno de alotropía, ¿ok? El fenómeno químico también, incluso con gráficos, y el fenómeno físico, pues, ¿no? Listo. Propiedades físicas, propiedades químicas, lo mismo, un poco más textual quizás, ¿ok? Y perfecto. Ahora entramos a lo que viene a ser las llamadas propiedades
de la materia. ¿Ok? Propiedades de la materia. A ver, hasta aquí, jóvenes, antes de seguir, porque esta parte no la puedo continuar si no me has entendido lo demás. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, quizás sobre algún ítem o una parte de lo que hemos visto hasta ahora? ¿O estamos bien? Todo bien, profe. Todo bien, Todo bien. profesor, ahora sí se entendió. Perfecto, muy bien. Todo lo que te he estado resaltando con, digamos, con una especie de resaltador que hay en las, digamos, en el Zoom y con líneas también, digamos que es lo más importante, ¿ok? Así que tú también tienes que, digamos, estar resaltando en tu libro, en tu cuaderno, en tu teoría. Perfecto. Ahora, la materia. La materia tiene ciertos comportamientos. Muchos de ellos depende del estado en el que se encuentra. Otros son absolutos, es decir, que se encuentran en cualquiera, sea sólido, sea líquido, sea gas o cualquiera. ¿Ok? Y de ahí nace esta clasificación de las propiedades de la materia, que se divide en generales y se divide en específicas. ¿Ok? Las generales son aquellas propiedades que toda materia tiene, sea sólido, líquido o gas, mientras que las específicas son aquellas propiedades que dependen de en qué estado te encuentres. Y si estás en otro estado, no vas a tener las mismas características o propiedades. Por ejemplo, un sólido no se puede expandir. Un líquido no puede ser, complétalo, Duro. no puede ser duro. ¿O alguna vez has visto un líquido duro? ¿No? Un gas, por ejemplo, no puede ser elástico, ¿no? O sea, como que no cuadra. ¿Está bien? Cada propiedad, siempre y cuando sea específica, va a corresponder a cada tipo de estado de la materia. Mientras que las generales, todos lo tienen, sea sólido, sea líquido o sea gas. ¿Ok? ¿Correcto hasta ahí, chicos? Sí, profe. Correcto, profesor. Muy bien, perfecto. Listo. Vamos a ver entonces uno de ellos, los generales. Lo primero, masa. ¿Qué es la masa? Ayúdame. Cantidad de En la materia. cantidad, la materia. Muy bien, ¿ok? Yo puedo tener cierta masa que normalmente nosotros sumándole o agregándole la gravedad de nuestro planeta, lo representamos con la unidad secundaria. Un ratito, por favor, no me hagas bulla porque los demás no escuchan. Nosotros, digamos yo, tengo una cierta masa que sumado con el factor gravedad lo represento con el llamado peso, ¿ok? Es digamos la unidad secundaria a partir de la masa, que depende mucho de la gravedad del lugar en donde te encuentres, porque yo no voy a pesar lo mismo aquí que en la luna, peso menos, obviamente, pero a modo general todos, digamos, podemos basarnos aquí, pues, ¿no? Como unidad terrestre. Nosotros tenemos una masa, tú tienes otra masa, tu compañera tiene otra masa, ¿ok? Pero en realidad todos tenemos masa. Mi taza de agua tiene una masa. El gas, el aire también tiene una masa, ¿ok? Tiene digamos, una cantidad de materia. Listo. Siguiente, extensión. ¿Qué es la extensión? Cuerpo que ocupa un espacio en el... ¿Dónde? Propiedad de un cuerpo que ocupa un espacio o volumen. Muy bien, es la propiedad que tiene un cuerpo de ocupar un espacio o un volumen. En pocas palabras, es el volumen, ¿ok? Y eso, digamos que está relacionado también a la masa, porque normalmente a mayor masa, mayor Volumen. volumen. mayor volumen, pues no es lo que yo ocupo, digámoslo así, pues, ¿no? En un espacio determinado, ¿ok?
Perfecto. Inercia. ¿Qué es la inercia? Es la tendencia que tiene un cuerpo para permanecer en reposo o en movimiento uniforme. Muy bien. Es la tendencia que tiene un cuerpo para estar quieto, o sea, en reposo, o, digamos, en un movimiento ya establecido. Quieto, digamos, estoy parado, ¿ok? Estoy parado, digamos, en un lugar. Viene alguien y me empuja por un costado. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Me movilizo recto o qué sucede con mi cuerpo? ¿Te tambaleas? Te tambaleas. Hay ese movimiento tipo látigo, ¿correcto? La cabeza siempre, digamos, es la última en moverse, ¿ok? Debido al tamaño que presenta, pues no es un poco menos pesado, por lo tanto varía su inercia. Ahora, todo cuerpo debe tener eso, ¿ok? Sea sólido, sea líquido, sea gas. Obviamente el sólido va a presentar una inercia mucho más visual para nosotros, ¿ok? Ahora, en movimiento uniforme, también, por ejemplo, ¿qué pasa si tú estás en un bus? Te subes a un bus, te agarras de la barra, después de desinfectarla, obviamente, avanza a 50 kilómetros por hora. ¿Listo? Estás a 50 kilómetros por hora. Y de un momento a otro, viene una anciana por delante y el chofer tiene que frenar raudamente. ¿Qué pasa con tu cuerpo? A ver, chicos. ¿Se También tambalea? se mueve para adelante. Muy bien. Pierdes el equilibrio, pues, ¿no? Y empiezas ahí a rozar a toda la gente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ha habido, ¿qué cosa? ¿Un cambio de qué? ¿De De movimiento. de movimiento? Y nosotros, o nuestro cuerpo, está presentando una resistencia a ese cambio. Siempre tenemos una resistencia al cambio, ¿ok? Cuando empiezas a arrancar el carro, tu cuerpo se va para atrás. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Antes estabas en un punto, hasta que se adapte, que no demora mucho, pero tampoco es inmediato, tu cuerpo empieza a avanzar a la velocidad que va el carro, pues, ¿no? Y si hay un frenado brusco, también lo mismo. Tu cuerpo ya estaba a esa velocidad y el hecho de que lo cambies bruscamente también genera una resistencia, ¿ok? Y eso depende obviamente de la masa, pues, ¿no? Si tienes una masa más grande, tu resistencia va a ser mayor. Si tienes una masa pequeña, tu resistencia no va a ser muy buena y te vas a ir para adelante, ¿ok? Porque si un carro frena, ¿quién es el primero que se va volando? ¿Un niño o un adulto? Un niño. Un niño. Niño, pues no sale volando ahí, ¿no? Listo. Indestructibilidad. ¿Qué es lo que dice sobre la indestructibilidad? Es una propiedad por la cual la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, y eso creo que te lo he mencionado ya anteriormente, ¿ok? Según lo que sabemos, la materia que existe actualmente siempre ha existido desde los orígenes del universo, el huevo cósmico, de donde se origina el Big Bang, ¿ok? Ya contenía toda la materia que está presente en todo el universo, sino que estaba completamente apretado. Y es por eso que como estaba todo lo que conocemos, que el universo, que para nosotros básicamente es casi infinito, toda esa materia estaba contenida en esa sustancia casi del tamaño de un átomo, era obvio que en algún momento iba a desestabilizarse y explotar en el llamado Big Bang, ¿ok? Pero sabemos por experimentos que lo que existe ahora siempre ha existido y siempre existirá. Lo único que pasa es que se está expandiendo, nada más, ¿ok? Y la materia que para nosotros aparentemente está cambiando, digamos, desaparece a nuestra vista, en realidad no desaparece. Lo que está pasando es que se está transformando. ¿En qué normalmente se transforma muchas veces, por lo cual a nosotros aparentemente desaparece? ¿En qué En se gas. transforma? Energía. En energía. En En energía. energía, pues, ¿no? Nosotros, digamos, normalmente no podemos ver la energía, aparte de la luminosa, como por ejemplo la de las ondas, ¿no? No las podemos sentir, ver, tocar, ¿no? Por eso es que para nosotros ciertas materias desaparecen, pero en realidad no, solamente se está transformando, ¿ok? Listo, chicos. Siguiente propiedad. A ver, siguiente propiedad. ¿Cuál es esa propiedad?
La materia se puede dividir. No te La saltes. impenetrabilidad. Impenetrabilidad. ¿Qué es lo que dice sobre la impenetrabilidad? Es el espacio ocupado por un cuerpo. No puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, dice. Muy bien. Un espacio que está siendo ocupado por un cuerpo, digamos tu compañero, no puede ser ocupado por ti en ese mismo momento. ¿Ok? O, a ver, ustedes jóvenes pueden penetrar a su compañero. No, profesor. ¿Se podrá o no? A ver, los chicos que quizás tienen más fuerza. No, profesor. No, profesor. ¿Lo han intentado? No, pero pues se puede intentar. Muy bien, todo sea por la ciencia. ¿Ok? Listo. Sí se puede. A ver, ¿quién dice que sí se Por la buena puede? A ver. causa. A ver, ¿Qué manera se Celada. puede, profesor? A ver, según Celada se puede. A ver, vamos a evaluar esa respuesta, ¿ok? Cuando tu compañero está sentado en un lugar y tú quieres estar en ese lugar, lo que haces es empujarlo, pero al empujarlo lo has desplazado a otro lugar, o sea, no estás ocupando el mismo lugar de él al mismo tiempo, ¿ok? Por favor, significa que es al mismo tiempo, ¿correcto? De manera normal no se puede, ¿ok? Muy bien, ya, si gustan más tarde lo intentan, no se preocupe. ¿Correcto, chicos? ¿Quedó clara esa parte? Sí, profesor. Muy Profe, Sí, profesor. perfecto. Listo. Muy bien. Correcto. Siguiente propiedad de la materia, la llamada Divisibilidad. divisibilidad. Según esto, ¿qué dice? Que la materia se puede Se puede dividir. se puede dividir, pero dividir. perfecto, pero siempre y cuando lleguemos hasta dónde? Hasta el átomo. Hasta el átomo, perfecto. Recuerda que el átomo es el límite, es la mínima unidad a la cual nosotros podemos llamar materia. Si rompemos un átomo, que se puede actualmente ya sabemos que sí, así que quizás en el futuro la teoría cambie, pero por ahora no, ya no sería llamado materia. ¿Ok? Un protón no se considera como materia o la unidad de la materia. ¿Ok? Se considera como una partícula subatómica. ¿Está bien? Pero no es la mínima unidad de la materia. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a ver más generales, ¿ok? Más, otra clasificación también. Y lo vamos a ver quizás otra vez a estas, ¿ok? Y más. Pero por ahora, ¿ha quedado claro? Sí, profesor. Sí, profesor, quedó claro. Listo, perfecto. Muy bien, chicos. Perfecto. Todo entendido entonces, ¿no? ¿Todo está entendido hasta ahí? Sí, profe. Claro. Listo. Muy bien, profesor. Entendí todo, absolutamente todo, hasta por qué me dejó, ¿no? Por ahí me dice. Listo, seguimos. Ahora, según el estado sólido, Sólido. ¿ok? Perfecto. Según el estado sólido, tenemos dos propiedades que suelen estar muy confundidas entre sí, o la gente lo suele confundir. ¿Cuál es? La La dureza y dureza y la tenacidad. tenacidad. Muy bien. Lo vamos a volver a ver, así que no te preocupes, pero ahorita te lo voy a mencionar para que veas los ejemplos. La dureza y la tenacidad, ¿ok? Suele mucha gente confundirlo. La dureza, digamos, tú te golpeas la mano en la mesa, ¿qué dices? Ouch. No, o sea, ¿qué dices sobre la mesa? Está dura. Mesa dura. Está dura. Perfecto. Muy bien. Mesa mala. Perfecto. Ahora, ¿qué pensarías si yo te digo que el término de la mesa está dura es incorrecto en realidad? ¿Por qué? Porque la dureza es la resistencia a... ¿Un ratito? A rayarse. Perfecto. Que se rompe. Mientras que la tenacidad es a... A romperse. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? Yo sé que suele confundirse el término de dureza porque muchas veces lo utilizamos mal y ya estamos acostumbrados a eso. Si te golpeas la mano, dices, ah, estaba muy duro. Intentas abrir una botella y no puedes. ¿Qué dices?
Está dura. Está dura, ¿ok? Lo cual está mal utilizado el término, ¿ok? Digamos, ves a tu hermano ahí, ¿qué dices? ¿Está? A ver, chicos. Cuando ves a tu hermano ahí con su grupo de amigos, ahí metiéndose algo a la boca, ¿qué dices? ¿Está? Están duros. Está duro, pues, ¿no? Y está mal utilizado el término en realidad, ¿ok? El término dureza es no rayarse, pues, ¿no? Ves a tu amiga ahí bailando, ah, no, está dura, ¿no? Pero no, está mal utilizado en realidad. La tenacidad es la capacidad o digamos la dificultad a romperse, ¿ok? Te lo voy a poner con ejemplos muy prácticos para que veas. Tienes una pizarra acrílica, ¿ok? Imagínate una pizarra acrílica automáticamente ahorita, ¿sí? ¿Sí? Ya. ¿Listo? Ya Perfecto. queda. Ahora, imagínate una pared de cemento, ¿ok? ¿Listo? Ya. Listo, perfecto. Muy bien. Ya. Ahorita vamos a hablar, Cotrina, vamos a hablar sobre el diamante, ¿ya? Porque justamente tiene que ver con eso. Agarras un lapicero y rayas la pared y rayas la pizarra acrílica, recuerda. ¿Cuál de esos tiene mayor probabilidad de rayarse? La pared. La pared. La pared. La pared. La pared, perfecto. Entonces dime tú, ¿cuál entre esos dos es más duro? La pared. No, La cri- La pizarra. La pizarra la acrílica. pizarra. ¿Por qué? Porque ha sido más difícil de qué? De De rayar. rayarla. Rayar. De rayarse. ¿Quedó claro para el que dijo la pared? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Yo sé que la pared le puede traer muchos recuerdos, pero no, tienes que puntualizarte aquí, ¿ok? Listo. Ahora, agarra tu cabeza y golpea la pared y la pizarra. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de romperse aparte de tu cabeza? La pizarra. La pizarra. La pizarra. La pizarra. Pues no, por lo tanto, dime tú, ¿cuál es más tenaz? La pared. La La pared, pared. porque tiene una mayor resistencia a romperse en comparación con la pizarra, ¿ok? Entonces, una cosa es ser duro y otra cosa es ser tenaz. ¿Quedó Tenaz. claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cuál es la sustancia o cuál es el elemento más duro de la naturaleza? La tenacidad. A El ver, ¿cuál es diamante. el diamante? Diamante. ¿Cuál es el elemento más tenaz de la naturaleza? Conocido hasta Diamante. ahora. No, tenaz, no duro. Allá. La obsidiana. De manera natural. No sé. Empieza con T de titanio. 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 Muy bien. Perfecto que lo sepan. ¿Ok? Tienes una barra de titanio y tienes un diamante. Los acercas y los frotas. ¿Cuál se rayará? Titanio. El titanio. Titanio. ¿Por qué? ¿Cuál es más duro? El diamante. Diamante. El diamante. Pero tienes esa misma barra y tienes un diamante y lo golpeas con suficiente fuerza. ¿Cuál se romperá? El diamante. El El diamante. diamante. ¿Por qué? Porque el titanio es más Tenaz. Más tenaz. tenaz. No. ¿Quedó claro ahora sí los conceptos? Allá. Claro. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todo bien? Sí. Listo. Jovencitos, ustedes, ¿qué es lo más duro que tienen en su cuerpo? Los dientes, los dientes. No se dice. ¿Cómo que no se dice? ¿Cuál es? ¿Lo dijiste por ahí? Frío. El cráneo. Los dientes. Muy bien, los dientes, pues no el esmalte, ¿ok? Que proteja los dientes. ¿Por qué, profesor? Porque es difícil de rayar, ¿ok? Listo. ¿Pero significará que el diente no se puede romper? No, No. sí se puede. Sí se puede romper, así que no es tan tenaz, ¿ok? Ahora, qué cosa es lo que tienes más tenaz en tu cuerpo? A ver, tenaz, que no se pueda romper. Muy bien. Uno de ellos, el más resistente en nosotros al menos, es justamente el fémur, ¿ok? El fémur puede aguantar de manera vertical, obviamente hablando, hasta unas 7 toneladas antes de romperse, ¿ok?
Listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, habríamos hecho dureza, tenacidad. Ahora, elasticidad. La elasticidad obviamente depende mucho del sólido y qué tan ordenado o desordenado estén las moléculas que lo presentan. Pues, ¿no? Por ejemplo, hay sólidos que son muy rígidos como las piedras. No vas a poder hablar de elasticidad en una piedra, pues, ¿no? ¿Alguna vez has visto una piedra elástica? No, No. No, ¿no? Muy bien. no. En cambio, hay ciertas sustancias sólidas, como por ejemplo la goma, o por ejemplo digamos, Plastilina. el borrador, el caucho, ¿no? Los pegamentos que tienen cierta elasticidad, ¿ok? Que está muy relacionado también a la parte de viscosidad. ¿Se entiende esa parte, chicos? Los resortes, por ejemplo, también, ¿no? Elasticidad. Listo. Otros conceptos que suelen confundir bastante cuando hablamos de esos dos suelen ser la llamada Maleabilidad y ¿sí? ductibilidad. Reductibilidad. Perfecto. La maleabilidad es la capacidad que tienen ciertas sustancias, sobre todo los metales, ¿ok? Sobre todo los metales que mediante golpe van a formar. ¿Qué van a formar? Láminas. Lámina. Muy bien. Y la ductibilidad, la capacidad que tienen los metales en formar. Hilos. Hilo. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado quizás cuando eras pequeño tenías tus chapitas y las golpeabas para hacer tu taps, ¿no? Para poder jugar con tus amigos los que sí tenían. Y muy bien, perfecto, ¿no? Entonces tú podías modificar ese metal mediante el golpe para formar láminas. O por ejemplo lo que pasa con las monedas, ¿no? Mediante golpe forman las monedas y pueden incluso hacer dibujos o diseños muy complejos, ¿no? Ductibilidad, formar hilos. ¿Quién no ha visto un cableado eléctrico? A ver, los hilos que están adentro digamos, de ese plástico, ¿no? Son hilos. Por lo tanto, el metal que lo compone tiene la capacidad de formar ese hilo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Líquidos. A ver, tenemos tres propiedades muy importantes, ¿ok? Tres propiedades muy importantes. A ver, déjame resaltar esto. La primera, ¿cuál es? Tensión superficial. Tensión superficial, perfecto. La llamada, perdón, tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la resistencia de las moléculas acuosas, líquidas, frente a un cuerpo, ¿ok? Suelen no querer que entre otra molécula nueva, ¿está bien? O otra materia nueva. Así que hay una resistencia, sobre todo en los bordes del cuerpo líquido, ¿ok? Por ejemplo, Agua y jabón. si yo tengo, escúchame, si yo tengo si yo tengo un cuerpo de agua grande, digamos, un lago enorme, ¿ok? Un lago enorme, digámoslo así, ¿ok? En los bordes va a haber una especie de membrana que nosotros no vamos a poder diferenciarla, que va a generar la llamada. Tensión superficial. Muy bien, que van a Tensión empujar, superficial. muy bien, que van a empujar a todos los cuerpos que se atrevan a entrar hacia arriba, impidiendo que ingresen, ¿ok? Obviamente depende mucho de la forma del cuerpo y del peso del cuerpo, ¿ok? Para que me entiendas, un pequeño ejemplo. ¿Qué pasaría si yo lanzo una barra de metal de fierro de 1 tonelada? Se hunde. Muy bien, y dejo flotando un barco de fierro de 1 tonelada. ¿Cuál se hunde? El fierro. Fierro Primero. nomás. ¿Cuál? El primero. El fierro. Los dos son de fierro. Los dos se hunden. Los dos se hunden. No está formado El como primero. Lo La que banda. pasa es que están en diferentes direcciones. se hunde. La El barra primero. segunda, profesor. Principal. Muy bien. ¿Y por qué solamente la barra y no el barco? Porque hay barcos incluso más pesados que 1 tonelada.
Porque está hecho diferente. Por su Tiene mayor volumen. área. Contiene oxígeno. Tiene una ¿Mantiene plano? superficie curva. Por el A ver. diseño. Por el Muy bien, volumen. muy bien. Por el diseño, por la forma que presenta. Si nosotros, escúchame, si nosotros vemos a esa barra debajo del agua, si nosotros vemos desde abajo del agua, mejor dicho, a esa barra, la vamos a ver así. Mientras que un barco lo vamos a ver mucho más amplio, digamos, su área. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que nosotros, digamos, calculemos la cantidad de moléculas que toca a cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que las moléculas que van a tocar a la barra de fierro, la barra, va a ser mucho menor que las que van a tocar a quién. A la del bote. A la del barco. bote, al barco. Pues, ¿no? O sea, el barco va a tener mucha mayor ¿qué? Mucha mayor tensión Más superficial. tensión superficial. Perfecto, ¿ok? Más moléculas de agua lo van a empujar y es por eso que los barcos pueden Flotar. flotar, mientras que la barra obviamente que presenta el mismo metal y presenta la misma cantidad de peso, se va a hundir. Ahora sí quedó claro por qué. Sí, Sí, profesor. Listo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué un barco de tantas toneladas puede flotar y yo me hundo? Sí. No. Sí, claro. Por lo visto ¿no? Listo, chicos. Es lo mismo, escúchame, es lo mismo que pasa para que te des una idea ya más general. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con esos personajes que duermen en una cama, ¿no? De clavos. ¿Han visto esas personas que duermen en una cama de clavo? Sí, no se lastiman. Por la Listo, misma. no se lastiman. ¿Por qué? Porque todo su peso se está Distribuido. Distribuyendo. Muy bien, se está distribuyendo en los clavos y es por eso que no tienen esa sensación. Ahora, Pero a ver, tienen mándalos a dormir en una cama de un solo clavo. ¿Qué les pasará? Ujú. Les duele. Les lastima. Obviamente atraviesa. obviamente todo su peso va a ir en este pequeño punto y ¡plá! Lo va a traspasar, pues, ¿no? Lo va a atravesar. Listo, muy bien. Quizás por ahí hay algún voluntario para que lo haga. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profesor. Todo Muy claro. bien. Listo. Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces con punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido siempre es el mismo de ese líquido. ¿Ok? El punto de ebullición es la temperatura a la cual ese líquido empieza a evaporarse o empieza a hervir, en pocas palabras. ¿Ok? Te hago una pregunta, a ver si me has entendido que muchas veces lo que parece o lo que aparenta no es. Si yo tengo un litro de agua y tengo 100 litros de agua, silencio. Un ratito, por favor, no voy a... Y los dos los pongo al fuego, ¿cuál de esos dos tendrá un mayor o menor punto de ebullición? Es decir, temperatura a la cual va a empezar a hervir. Iguales. Son iguales. A ver, iguales, diferentes. Iguales. Iguales. Muy bien. ¿A cuánto Iguales. a cuánto de temperatura hierve el agua? 100 grados Celsius. 100. 100 grados Muy Celsius. bien, perfecto. A 100 100 grados. centígrados. Celsius. Muy bien, perfecto. Grados Celsius, grados centígrados es lo mismo. La próxima semana justamente toca eso, así que ve repasando sobre esto. ¿Ok? Ok. Profesor, pero ¿por qué si este es 1 litro y este es 100 litros y obviamente el de 100 litros demora más tiempo? ¿Por qué entonces el punto de ebullición es el mismo? Porque nos estamos refiriendo a qué. Al agua. No, Al pero punto nos de estamos refiriendo... ebullición, no la cantidad de... Materia. Muy bien, ¿nos estamos refiriendo a qué? A la... Al Materia. punto de ebullición. Muy bien, o sea, a la temperatura Temperatura. que debe llegar, ¿ok? No al tiempo que le demore en llegar.
¿Está bien? A este de acá, que es de 1 litro, se le va a hacer mucho más fácil llegar a 100 grados, pero sí o sí tiene que llegar a 100. Y a este de 100 litros se le va a hacer mucho más difícil llegar a 100, pero sí o sí tiene que llegar a eso. ¿Ok? Estamos hablando como punto de ebullición a la temperatura, no al tiempo que demora. ¿Correcto hasta ahí? Sí, sí, profesor. Listo, perfecto. Muy bien. Otra capacidad que digamos que juega de la mano en los gases, ¿ok? Exclusivamente en los gases, son estos dos. La llamada Expansibilidad. muy Expansibilidad. bien. Y Comprensibilidad. muy bien. En pocas palabras, que un gas tiene la capacidad de expandirse y Comprimir. comprimirse, siendo la misma cantidad del gas, ¿ok? El mismo ejemplo, escúchame, el mismo ejemplo de hace un momento. A ver, tengo 5 kilogramos de un gas en un balón de 5 litros. Digamos que es lo promedio, lo normal, ¿no? Lo que uno suele pensar o imaginarse. Y lo traspaso a un balón de 1 litro. Dime tú, ¿cuánto pesará este nuevo balón? 5 kilos. Muy bien, ¿por qué? ¿Cuánto estoy traspasando? 5 kilos si se comprime el gas. 5 kilos. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de De comprimirse. Comprimir. comprimirse. Profesor, ¿y qué pasaría si yo lo paso a un balón de 10 litros? A ver, ¿cuánto pesará esos 10 litros? 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos. ¿Por qué estoy trasvasando la misma cantidad? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad De expandirse. Expandir. de expandirse, es decir, ocupar más espacio con el mismo peso. ¿Ok? Es muchas veces esa jugada que hacen los que venden gas para darte menos gas, ¿ok? En el mismo volumen. ¿Queda claro? Sí, profesor. Listo. Perfecto. Voy a borrar. Profesor, disculpe, ¿y viscosidad? Ah, me salté viscosidad, creo. Sí, profesor. Listo, gracias. En los líquidos, la viscosidad tiene mucho que ver, está muy relacionado a lo que viene a ser la densidad del líquido, ¿ok? Y obviamente eso también depende del líquido, no vas a poder comparar la viscosidad, que en cierta manera es la capacidad que tiene de separarse o mantenerse unido cada líquido, pues, ¿no? No vas a comparar la viscosidad del aceite con la viscosidad del agua, ¿ok? ¿Cuál es más viscoso o cuál tiene mayor capacidad de mantenerse unido? El El aceite. aceite. El aceite. Y el agua es menos viscoso. menos viscoso, ¿ok? Listo, perfecto. Listo. Estas son algunas propiedades más que vamos a ver dentro de un momento. Pues, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo de la inercia, que te hablé hace un momento, ¿ok? Estás manejando, se te atraviesa un perro, frenas, por el mismo frenado tú sales ahí volando como Superman, ¿no? ¿Lo ves? Sí. El cuerpo tiene Listo, bueno. movimiento. Este de acá, por ejemplo, es el concepto de impenetrabilidad, ¿no? Tienes 220 mil centímetros cúbicos de agua y le agregas una piedra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el agua? El agua se eleva, pues, ¿no? El agua se eleva. ¿Por qué? Porque obviamente está ocupando un espacio. No recuerdo el nombre exacto, pero quizás ustedes, como están un poco más frescos en esa parte, recordarán que existe una historia sobre eso y sobre el cálculo de una corona de oro, de un personaje importante, de un filósofo griego que utilizó esa metodología para hallar la veracidad de, o mejor dicho, el quilate del oro, de la corona de un rey, algo así, ¿ok? También digamos que de ahí viene esa historia, ¿ok? Digamos del volumen del cuerpo que no puede ser El ocupado hombre al que mismo tiempo, calculaba. ¿no? ¿Cómo? El hombre que calculaba, creo. Ya, bueno, quizás puedo averiguar luego porque no estoy fresco en cuanto a esa parte de historia, pero se utilizó justamente esa propiedad, pues, ¿no? De que el cuerpo no puede ocupar dos espacios a la vez, ¿no? Divisibilidad, el de acá arriba, ¿ok? Entre otros, ¿no? Lo que es la elasticidad también en los resortes, entre otros, ¿ok? Listo, vamos a ver un rato qué dice el chat. Bueno, en el chat están que se ríen nomás.
¿Listo? Perdón. Ahí está. Más conceptos como la extensión, la inercia, ¿ok? Obviamente depende de la masa, ¿no? La inercia que tiene una persona no va a ser la misma que tiene una pirámide, ¿no? Obviamente, esta tiene mucha más resistencia en movimiento, ¿ok? A mayor masa, mayor resistencia. Lo mismo, la impenetrabilidad, ¿ok? La impenetrabilidad a nivel general es imposible, pero a nivel ultramicroscópico, actualmente, en los últimos años, no hace mucho nomás, se ha podido demostrar que existe. O sea que puede haber dos cuerpos ocupando el mismo lugar a la vez. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí, chicos? ¿Chicos, Sí, profe. quedó claro? Listo. A Sí, ver, profesor. tú dirás, profesor, ¿cómo así? Entonces dos cuerpos pueden ocupar el mismo lugar en el mismo momento. Yo puedo estar en el cuerpo de mi amigo, es imposible. A nivel microscópico o ultramicroscópico incluso se ha podido hacer, ¿ok? Mediante un experimento. Si buscan en internet lo que viene a ser el llamado partícula o digamos Bose-Einstein, van a averiguarlo, ¿ok? Recordaremos que, escucha, Bose-Einstein, ¿ok? Bose-Einstein, ¿está bien? Recordaremos que la fuerza que une a las moléculas dependía mucho de la temperatura. Si hacía mucho frío, las moléculas se movían menos y se juntaban. Te puse el ejemplo de los compañeros en un salón. Si hace frío, como que se juntan todos, pues, ¿no? Ahora, imagínate que la temperatura sea mucho, mucho, mucho menos, el cero absoluto. Esas moléculas se unen tanto, en un experimento, se unieron tanto, ¿ok? Que empezaron a formar un mismo cuerpo. Las dos moléculas, digamos, a ver, las dos moléculas, digamos esta con esta, ¿ok? Hacía tanto frío, o lo pusieron en tanto frío, en el cero absoluto, que empezaron a unirse. Y llegó un momento en el cual empezaron a ocupar el mismo El mismo espacio. El mismo cuerpo. lugar en el mismo momento, cosa que hasta hace poco era imposible creer, pero lo hizo. ¿A eso cómo se le llama? Bose-Einstein. Bose Einstein, pues no, el Bose-Einstein, que es una particularidad, ¿ok? Esto se suponía que era imposible, pero actualmente sabemos, y eso abre una puerta o muchas puertas de posibilidades, porque si una partícula subatómica está ocupando dos lugares, mejor dicho, el mismo lugar en el mismo momento, es porque en realidad está siendo ocupado o está ocupándolo en diferentes realidades, y eso abre la posibilidad a ¿qué? Universos paralelos. Universos paralelos, cosa que parecía ciencia ficción hasta hace pocos años, aparentemente con el descubrimiento de esa partícula llamada Bose-Einstein, que puede ocupar dos lugares, mejor dicho, el mismo lugar en el mismo momento, ¿ok? Significa que está haciéndolo en realidad, pero en dos realidades distintas, o sea, en dos universos Paralelos. paralelos, ¿ok? Ojalá se descubran más cosas sobre eso, ¿ok? Muy bien, lo de Arquímedes me mencionan, lo de la corona de oro, gracias a Arquímedes fue que descubrió que, digamos, estaba realmente hecha de oro o no, creo que en la historia dicen que no, que no era, digamos, 100% oro, sino que estaba combinado con otro metal, y él lo pudo demostrar gracias a la impenetrabilidad de la materia, que actualmente ya sabemos que no es tanto así, como te estoy diciendo, ¿ok? Que sabemos que se van a descubrir nuevas cosas. La porosidad también, obviamente, toda materia, digamos, tiene pequeños espacios vacíos, ¿ok? Ya que no todas las moléculas se ordenan del todo y depende mucho de la temperatura también. Obviamente la porosidad sería cero en el Bose-Einstein, ya que ocupa el mismo espacio incluso. Tiene mucho que ver con la impenetrabilidad, pues, ¿no? Y listo, jóvenes, avancemos. Muy bien, hemos visto más propiedades, hemos visto extensión, ok, si es más textual, quizás veamos algunas más. Hemos visto extensión, que tiene que ver con el volumen, la gravedad, ok, que tiene que ver también con el cuerpo, a mayor cuerpo, obviamente vas a tener una mayor gravedad, ok. ¿Cuál tiene mayor gravedad, la Tierra o Júpiter? La Tierra.
A ver. Mira, Júpiter, nuevamente, porque es para que me más entiendas, ¿ok? Escúchame, existen dos tipos de materias. Las materias que tienen que ver, mejor dicho, propiedades. Las propiedades que tienen que ver con la cantidad de materia. Es decir, que si yo tengo más o tengo menos, la propiedad va a ser diferente. Y existen otras propiedades que no importa cuánto materia tenga. Así tenga poco, así tenga mucho, la propiedad va a ser la misma. La característica de esa materia va a ser la misma, así sea poco, así sea mucho. Ahora, la extensión, ok, voy a resaltarlo. La extensión, o sea, el volumen, obviamente depende de la cantidad. A mayor cantidad, mayor Mayor volumen. volumen, así que depende, ¿ok? La gravedad dependerá del volumen. Si es extensiva, obviamente sí depende. Sí. Si yo tengo más masa, voy a tener una mayor gravedad. Si tengo menos masa, voy a tener una menor gravedad. Te pregunto, ¿cuál tiene más masa? ¿El planeta Tierra o Júpiter? Júpiter. Júpiter es más grande. Y gracias, escúchame, y gracias a Dios que lo es. ¿Por qué? Porque hay muchos cuerpos celestes como cometas o meteoritos que a cada rato quieren chocar a la Tierra. Pero ¿quién es el que nos salva porque los absorbe por su gravedad? Júpiter. Júpiter, ¿ok? Averigüen un poco sobre eso y se van a dar cuenta que es así. Júpiter, como Sí. tiene una mayor gravedad, se lleva la mayor parte de los golpes. Y gracias a eso, nosotros no presentamos meteoritos que a cada rato caigan, pues, ¿no? Sino sería un Tiene más planeta satélites difícil de también. vivir, pues, ¿no? Muy bien. Así que, escúchame, récenle al dios Júpiter, pues, ¿no? Ahí está. Listo, chicos. Perfecto. Avancemos. Es por eso que muchas veces los griegos y romanos rezaban a Júpiter, si es que se das cuenta. Siguiente. Extensivo, o sea, depende de la masa. La llamada Inercia. inercia. Perfecto, ¿ok? Tenemos unos 5 minutos para avanzar eso, ¿ya? Inercia, ¿no? Una pirámide intenta moverla e intenta mover una persona. ¿Cuál es más fácil? La persona. La persona. ¿Por qué? Depende de la masa, obviamente. La pirámide tiene una mayor resistencia al movimiento. La masa depende, obviamente, de la cantidad. Si hay mayor cantidad, mayor masa. El peso es secundario a partir de la masa. La longitud es secundario a partir del volumen también. Carga eléctrica, ¿ok? Y resistencia. ¿Está bien? Carga eléctrica, es decir, la propiedad que produce una fuerza para atraer o repeler una materia, ¿ok? Si yo tengo una mayor masa, voy a poder tener una mayor carga eléctrica. Lo mismo pasa con la resistencia eléctrica. Si tengo una mayor masa o la forma cambia o el tamaño cambia, voy a tener una mayor resistencia o menor resistencia dependiendo a la corriente eléctrica, ¿ok? Dependiendo de la forma en la cual esté, por ejemplo. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto para poder avanzar con intensivas? Ninguna, No, profe. profesor, todo bien. Listo, muy bien. Ah, perdón, faltan más extensivas. Impenetrabilidad también, divisibilidad ya lo hemos visto, discontinuidad o porosidad también lo hemos visto, ¿ok? El número de moléculas obviamente depende de la cantidad. Si soy más grande, tengo más moléculas. Si soy más pequeño, tengo menos moléculas. La entalpía y la entropía, ¿ok? La entalpía es la cantidad de energía que un sistema puede ceder o absorber. Si yo tengo mayor cantidad de materia, obviamente tengo más energía, así que puedo ceder o absorber más. La entropía es la medida de desorden. Si yo tengo más moléculas, que todas tienen desorden en realidad, obviamente mi desorden va a ser mayor. Pero si tengo menos moléculas, voy a tener un menor desorden, así que es extensivo. ¿Ok? Listo. Mientras que las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad. Una de ellas es la dureza. Ya sabemos qué es la dureza, es la resistencia a rayarse. Dime tú, ¿qué es más duro? ¿Un diamante grande o un diamante pequeño? Igual. Son Ambos. iguales. Son iguales. Por lo tanto, ¿depende o no depende de la materia? O de la cantidad, mejor dicho. No. 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 Por lo tanto, es Intensiva. intensiva. Muy bien. Así es como tú evalúas ese tipo de propiedades, ¿ya? Si depende de la cantidad, extensiva. Si no depende, como en este ejemplo, intensiva. Da igual si es pequeño o es grande. Tenacidad.
una botella pequeña y una botella grande van a tenerla, digamos, del mismo material, obviamente, ¿ok? Del mismo material. Por ser grande, ¿se va a romper más fácil, más difícil o no importa? Es igual. Es igual. Por lo tanto, es intensiva. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Maleabilidad. Intensivo. Ya sabemos qué es maleabilidad. Así tengo una pepita, tengo una piedra grande, una piedra chiquita de metal. Tienen la misma capacidad. Elasticidad lo mismo, así sea, un ratito de silencio, así sea un resorte grande, un resorte pequeño, si están hechos de lo mismo, obviamente van a tener la misma elasticidad. Calor específico es el calor que se necesita para aumentar la temperatura. Si yo tengo 1 litro de agua y tengo 100 litros de agua, para poder subir 1 grado, yo necesito la misma cantidad de calor. No porque sea más, va a tener va a necesitar más calor. O sea, es lo mismo. ¿Ok? Resistividad, digamos, la parte de resistencia, expansibilidad, compresibilidad es más que todo para los gases. ¿Ok? Y obviamente no depende de la cantidad, pues, ¿no? Si yo tengo 100 gramos de un gas, tiene la misma capacidad que 500 gramos para expandirse. Son de la misma capacidad. ¿Listo? Conductividad térmica, también lo mismo. Si tengo una cuchara de aluminio y tengo un cucharón de aluminio, ambos pueden transmitir calor. Viscosidad, temperatura, densidad, tensión superficial, ya hemos visto. Punto de ebullición, también ya sabemos qué es. Y punto de fusión es lo mismo, solamente que es de sólido a líquido, ¿ok? Cuando el sólido se empieza a derretir. Este es un cuadro donde hay más de eso, ¿ok? Y ahora nos vamos directamente a las preguntas. Tú solo puedes leer tú, ¿ok? Aparte. Y vámonos de frente a las preguntas, ¿ya? Para poder acabar con tiempo. Dice, la pregunta número 1. De digamos, de las aseveraciones que están ahí, ¿cuáles son correctas? ¿La dureza es la resistencia de un sólido a ser rayado? ¿Verdadero o falso? Sí. Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿La inercia es una propiedad extensiva de la materia? Falso. A ver. Falso. Si es más grande, si es más pequeño, ¿cuál puedes empujar? El pequeño. Muy bien. Es extensiva. Depende de la masa. ¿Cierto? ¿Correcto o no? ¿Te ubicas? Correcto. Sí, correcto. Ahí está. ¿Los gases son difícilmente compresibles? O sea, que se pueden comprimir difícilmente o es fácil. Es fácilmente. Muy bien, por lo tanto ese es el incorrecto. Indica cuántas propiedades son intensivas. O sea, no dependen de la masa. Punto de ebullición. A ver, un litro de agua y 100 litros de agua. ¿Cuál necesita más temperatura? ¿O da igual? Igual es Da intensivo. igual. Muy bien. Intensivo. Cantidad de materia. Ah, pues ahí mismo te lo dice. Extensiva. Extensiva. Perfecto. El olor. Tengo 1 gramo de carne y tengo 100 gramos de carne y 1 kilo de carne. ¿Olerán diferente? Igual. No, Igual. Listo. Un ratito. Viscosidad. Silencio. Viscosidad. Tengo 100 mililitros de aceite y tengo 1 litro de aceite. ¿Alguno es más viscoso o menos viscoso? No, son iguales. son iguales. Densidad. Tengo 1 litro de agua y tengo 100 litros de agua. ¿Variará la densidad? ¿O tengo una piedra y tengo un rocón grande del mismo material? ¿Variará su densidad? Sí. ¿Por qué varía su densidad? Volumen. No varía. No varía, es la misma densidad. Igual. La misma densidad. Igual. ¿Ok? Si tienes una pepita de acero, una pepa más grande de acero, tienen la misma densidad en realidad. ¿Ok? La E. ¿Cuánto es? La N. Perdón. Enanito. Un metal es maleable cuando es más fácil convertirlo en ¿qué? Y dúctil cuando es más fácil convertirlo en ¿qué? A ver, por propiedades que hemos visto.
Planchado. La D, Profesor, laminación la de D. hilos. Muy bien, dedito. Propiedades intensivas. A ver, intensivas. A ver, chicos, corrosión del hierro en el medio ambiente. ¿Importará la cantidad para que se corroa o no se corroa? Hola, chicos. ¿Cuáles son propiedades intensivas? Hola, chicos, ¿me están escuchando o...? Sí, la dureza, la tenacidad. Sí. Ya. Le escucho bajo, profesor. Sí, siento una bulla ahí, siento algo que está chocando. ¿Podrías apagar tu audio, por favor, los que están ahí conversando? Dice, ¿cuáles son las propiedades intensivas? O sea que no dependen de la masa, ¿ok? La corrosión del hierro. Si tienes una barra pequeña o una barra grande, da igual, ambos se van a corroer, o mejor dicho, se van a oxidar. Así que eso es intensivo. ¿Vale? Vamos a cambiar de color. Ahí está. Intensivo. Ataque de los ácidos a ciertos metales. A ver, digamos, si yo tengo cierta cantidad de metal... A ver, creo que acá está mal claviado, ¿ya? Acá se me debe haber pasado. En realidad todas son intensivas. Ataque de los ácidos, obviamente no importa. Sublimación del hielo. Cuando el hielo se convierte en agua. Da igual si tienes poco o mucho. Evaporación del agua de mar. También da igual si tienes mucho o poco. Ok, vamos a cambiarle la clave acá, que se me debe haber corrido. Esas es todas, ¿ya? Lo van a marcar ahí. Ahí está. Listo. ¿Correcto, chicos? ¿Todas son? ¿Inten? Ya, profesor. Intensivas. Intensivas. Perfecto. Listo. Muy bien. Marca tu clave, por favor. Ya está. Ya está, profe. Listo. 5. En la escala de Mohs de dureza, ¿cuál es la menos dura? A ver, creo que lo hemos visto acá, ¿no? Acá está. ¿Cuál es? El talco. Muy bien, el talco. Perfecto. Listo. Ahí está. El talco. La resistencia de un cuerpo a ser roto. Tenacidad. Perfecto. Un cambio químico se produce cuando... A ver. Cuando se altera, ¿no? A ver, uno donde se altere. La Oye, D. dijeron dedito, ¿no? Dedito, ¿no? Dedito. Dedito. El hierro se oxida. Cuando el ¿no? hierro se oxida. Perfecto. Márcala, por favor. Hierro se oxida. Marca tus claves. Ya está, profe. Indique una sustancia que presente ductibilidad, o sea que pueda convertirse en hilos. O sea, un metal, básicamente. Pues un metal tiene la capacidad de formar hilos. El argón. Metal. El oro. El oro. El oro. Perfecto. Señale, a ver, el chat, ya, listo. Señale aquello que no corresponde a un fenómeno químico. O sea, si te pide un no químico, debes buscar un físico. A ver, uno donde no se altere la materia. Fotosíntesis. La fotosíntesis se altera. El CO2 se convierte en glucosa. La fotosíntesis. Sí, altera. Acá te están pidiendo un fenómeno físico donde no alteres. Sublimación de naftalina. Muy bien, la sublimación de la naftalina. La naftalina puede ser una piedrita o se puede convertir en gas, pero no deja de ser naftalina. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Listo. Mientras que la combustión cambia, obviamente, la madera se quema. La fermentación lo mismo, cambia. De lo que tienes, digamos, un agua azucarada, ahora tienes un alcohol. Oxidación lo mismo, y la fotosíntesis también, pues, ¿no? Del CO2 y del agua vas a formar glucosa. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Ahí está. 10. Cambios físicos. Te pido nuevamente cambios físicos, que no se altere.
A ver, ¿el hielo se derrite? ¿Cambiará su naturaleza? No. No, físico. Producción de producción de sonidos. A ver, ¿cambiará en algo? No. No, no te pide verdadero, chica, no te pide verdadero, te pide físicos o químicos. Ese es físico, ¿ok? Una cuerda vibrando no cambia su estructura. ¿Quedó claro? ¿Cierto o no, chicos? Si tú tocas una cuerda de guitarra, ¿la cuerda habrá cambiado en algo? No. No. No, Igual. o sea, es físico. Volatilización del éter. Físico. Físico, pues no, porque sigue siendo éter. Digestión de los alimentos. Químico. Químico, Químico. pues, ¿no? Entra un pan por la boca y ya sabes lo que sale, pues, después, ¿no? Listo, ahí está. Muy bien. ¿Cuáles son cambios químicos? Ahora te piden químicos. A ver, cuando se congela el agua, ¿deja de ser agua? No. No. Cuando la leche se agria, ¿sigue siendo leche? No. No, ya No. 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 Combustión de la gasolina. Cuando tú quemas la gasolina, ¿sigue siendo gasolina? No. Ya no es. Químico. ¿Qué te pide? Químico. Cambios químicos. Listo. ¿Correcto? Sí. Sí, Sí. profesor, profesor. 12. A ver, chicos, 12. Formación del cloruro de plata. No. Busca un proceso por el cual la sustancia no deja de ser la misma. ¿La E? ver. La D. Muy bien, besito. La evaporación del alcohol. Pues si tú tienes alcohol líquido y se evapora, no deja de ser alcohol, solamente que está evaporado, está convertido en gas, pero no deja de ser alcohol. Fenómeno químico, ahora sí, donde se altere. A ver, donde se altere la estructura, la naturaleza de la materia. Fundición de hierro. Fundición del hierro, a ver, si el hierro se pone es sólido y lo fundes, ¿dejará de ser hierro? Sí, sí, hierro. Sigue siendo hierro. Otro. Separación del calcio del agua de mar. Separación del cloruro de sodio del agua de mar. No, es un fenómeno físico. ¿Ya? La separación, todo La lo que sea C. separación, destilación, La C. oscurecimiento de la plata por presencia de O2, pues está Oxidando. oxidando, pues, ¿no? Y ahora ya no es plata, ahora es óxido de plata. La alotropía, ¿qué cosa era la alotropía? ¿Recuerdas la alotropía? La C, es la C. Muy bien, la existencia de un mismo estado de dos o más formas del mismo elemento. 15. A ver, en la 15. ¿Cuáles son? 1. Cambio energético. 3. Cambio en la composición de la materia. Y 5. Cambio de Propiedades. propiedades, ¿ok? Son los cambios químicos. Cambios energéticos, porque obviamente, pues, ¿no? Si tú prendes fuego a algo, digamos a una gasolina, está viendo un cambio energético, ¿no? La materia se está convirtiendo en energía. Cambio en la composición de la materia es lo básico dentro del fenómeno químico, y cambio de las propiedades también es lo mismo. La madera no se va a comportar igual que una ceniza, tiene otras propiedades. Listo, tómale captura. Ya, profe, ya. Ya, profesor. Listo. Muy bien. Por el tiempo, supongo que tienes otra cosa más que hacer. Te voy a dar las claves, ¿ok? Vas a marcar las claves, ¿listo? ¿Lo tienes? Avísame si... Profe, sí, Sí, sí. profesor. para Dale. avanzar, ¿eh?
Dime. Sí, profesor. Ya está, profe. Listo, me parece que eso es todo. Ok, esto de acá es todo para ustedes. ¿Puede retroceder, profe? Profe, retroceda, por favor. Ahí, Gracias, profe. listo. Este de acá, si no lo tienes, ahí está. Las preguntas son muy puntuales en realidad, ¿ya? Todo lo que está ahí estaba en teoría. Ya, profesor. ¿Listo? Muy bien, ya. Perfecto, chicos. Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Gracias, profesor. Chao, profe, Nos cuídese. vemos. Gracias, profe. Nos vemos. La Hasta luego. 19. Profe. Grupo.